nivel general o de especialidad del médico va a ver con el sistema nervioso vegetativo, antes llamado sistema nervioso autónomo, porque se consideraba que funcionaba independientemente del influjo del sistema nervioso central. Pero esa denominación y ese concepto ha cambiado, ahora se llama vegetativo, más que nada por relacionarlo con las estructuras que inerva, pues básicamente así. Vean, ¿cómo se llama este cuadro? Lección de anatomía de... ¿Ya? ¿Y quién lo quitó? Ese está más difícil. Me parece que Velázquez ha sido el que... Bien, bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso vegetativo? ¿Qué hace? Ustedes saben que lo que se ocupa es de inervar a las vísceras corporales, pero ¿qué es lo que hace con esa inervación? Y aquí vamos a poner un listado de lo que hace el sistema nervioso vegetativo en regulación de las funciones viscerales. Fíjense ustedes, es una larga lista de propiedades. Está primero controlando la respiración celular a través de la regulación del proceso de ventilación pulmonar. Controla la circulación y la presión arterial, circulación sanguínea, quiero decir, composición y volúmenes de los líquidos corporales. Todo lo que es la composición de nuestro líquido extracelular, fundamentalmente, y a través de eso, del agua corporal total, es regulado por el sistema vegetativo. Después, controla obviamente las secreciones glandulares que tienen todas las estructuras viscerales y somáticas que tienen glándulas, controla la digestión, el metabolismo y la nutrición, la temperatura corporal y, importante, nuestro balance energético. Fíjense si ustedes entonces que sus funciones se extienden prácticamente, si no a todas, a la mayor parte de las funciones corporales de supervivencia. Además de esa función de control y regulación de funciones viscerales, lo que hace es mantener la homeostasis interna de nuestro organismo. ¿Qué es homeostasis? Es el equilibrio funcional que debe haber en un órgano, un sistema o un tejido. Equilibrio funcional, la homeostasis. Por ejemplo, hablando de una sustancia simple pero que todos manejamos, la glucosa, la glicemia. La glicemia es una constante en nuestro cuerpo. ¿Cuánto es el valor normal de glicemia? Todas las personas normales tienen. Desde 70, 90 hasta 110 miligramos por decilitro. Y esa es una constante porque, pese a todas las influencias que pudieran modificar esa constante, se mantiene por mecanismos regulatorios dirigidos y controlados por el sistema nervioso vegetativo. Si nosotros consumimos una dosis extra de azúcar en el desayuno, porque le hemos pegado unos, qué sé yo, un café bien dulce, el sistema nervioso vegetativo puede poner en marcha los mecanismos para que ese aumento de glucosa en la sangre por la presión se regule. Entonces, que genera la liberación de sustancias que van a hacer bajar la concentración de azúcar en la sangre. Por el contrario, si por un prolongado ayuno no hemos consumido glucosa y esa glucosa se ha ido gastando, consumiendo en las funciones metabólicas celulares, igual el sistema nervioso vegetativo va a poner en marcha otros mecanismos que hacen que se libere glucosa de los depósitos que tiene en nuestro organismo. El resultado
encontrado es que mantiene la constancia de esa variable. ¿Estamos? Eso se llama homeostasis. Este término se aplica en todas las funciones corporales, en la regulación de todas las constantes químicas de nuestra sangre y fundamentalmente en el trabajo y el funcionamiento de cada uno de nuestros tejidos, órganos y sistemas. Todos ellos se van a mantener funcionando dentro de rangos. Ahora bien, eso se extiende ya no solamente a lo físico, también va a ser una regulación conductual. Va a regular nuestra conducta, aun cuando no nos parezca tanto bien. Sin embargo, cortemos ahí, homeostasis de nuestro organismo. Y finalmente, y esto es muy importante, es el sistema encargado de ejecutar las adaptaciones que se van a producir a lo largo del tiempo cuando hay cambios en la condición del medio externo. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a vivir en un ambiente relativamente frío como es La Paz, y por una de esas cosas de la vida nos trasladamos y nos vamos a vivir a un lugar mucho más caliente, Santa Cruz, por decir. Al principio vamos a chocar fuertemente con el cambio ambiental. Allá es más caliente, es más húmedo, y hay otras variables también que se presentan, y nosotros nos vamos a ver primero, wow, en shock por ese cambio, acostumbrados al frío, de golpe en el calor, nos vamos a ir descompensando por el calor y otras cosas. Pero el sistema vegetativo va a ir adaptando nuestro organismo a esa nueva condición, a esas nuevas condiciones. Entonces tiene una función de respuesta adaptativa al medio externo, puede ser, pero también a los cambios que se produzcan en nuestro propio medio interno. Por ejemplo, el envejecimiento. El cambio determinado por el envejecimiento de los órganos, el vegetativo se va a ir encargando de adaptarnos a eso. Entonces, fíjense que sus funciones son amplias, prácticamente incumben a todas las funciones corporales. Aquí habíamos puesto un ejemplo de las funciones adaptativas comparando al oso pardo con el oso polar. Fíjense, uno parece blanco y el otro parece negro, pero en realidad los dos son negros genéticamente. Solamente que el oso blanco tiene un pelaje que está constituido por pelos tubulares, no compactos, tubulares, que son en realidad translúcidos y bloquean la percepción visual del color de su piel. Nosotros lo vemos blanco por la capa de pelo que tiene encima, mientras que la piel de ese animal también es café. Pero bueno, no importa. Eso es para que el oso pueda, para que el oso pueda sobrevivir en el ambiente. Y ahora no se quiere mover esto. Ya está. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso vegetativo? Fíjense ustedes que estamos hablando de estructuras que por un lado son periféricas, que están en la periferia, los nervios vegetativos, parte del sistema simpático y parasimpático, que más o menos todos hemos escuchado y algunos conocemos. Pero también existe una representación central, para decir encefálica, de estructuras relacionadas con las funciones vegetativas. Y esas estructuras centrales están extendiéndose desde la propia médula espinal hasta ojo, estoy utilizando el cerebral. Eso es contradictorio a todo lo que hemos escuchado de que el sistema vegetativo termina en el tronco cerebral. No, señor, se extiende más arriba y llega al diencéfalo e incluso hasta la corteza cerebral. Vamos desglosando un poquito más en detalle. Fíjense que en una lámina, en un corte de la médula espinal, estamos viendo las astas de la sustancia gris medular. Todos conocemos astas anteriores y astas posteriores. Pero
Además de esas dos astas, en algunos segmentos de la médula espinal hay una tercera columna que es el asta lateral. Esta asta lateral está agrupando conjuntos neuronales que se van a encargar de controlar funciones. Son neuronas vegetativas. Esas neuronas entonces se van a extender a todo lo largo de ciertos segmentos de la médula espinal y después van a volver a aparecer en estructuras del tronco cerebral. Fundamentalmente lo que conocemos como la formación reticular es parte del sistema vegetativo. ¿Okay? Además de eso, más arriba vamos a encontrar una proyección diencefálica de ese tipo de neuronas. Y esa proyección diencefálica se agrupa en uno de los varios núcleos, pero uno de los más importantes es el hipotálamo. El hipotálamo entonces es parte del sistema nervioso vegetativo y es la proyección diencefálica. El hipotálamo es un hito evolutivo. Ese hito evolutivo se ha presentado ya en mamíferos, en vertebrados inferiores. Por ejemplo, los reptiles, gracias. Los reptiles, por ejemplo, los lagartos, llegan en su evolución del sistema vegetativo hasta el hipotálamo. Y esa estructura, esta vez sí, independiente de la masa cerebral de este animal, se encarga de manejar todo el medio interno. Ese sistema hipotalámico de esos animales, los reptiles, trabaja en función de instintos. ¿Cuáles son los instintos que priman en ellos? Básicamente es la supervivencia, sobrevivir. La ley del más fuerte, ahí se aplica 100%. Controla el instinto de nutrición, para comer, y el instinto de reproducción. Sirve para eso. Los animales funcionan en función de esos dos básicos instintos para sobrevivir. En el humano también funciona así, pero ese hipotálamo está revestido por estructuras más evolucionadas que ya no están localizadas en el encéfalo, sino en el proceso. Pero no están en la porción dorsal de los hemisferios cerebrales. Están en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Si ustedes ven, como en la lámina se muestra, una vistita de la cara medial del hemisferio cerebral, en este caso del lado derecho, van a ver que alrededor del cuerpo calloso hay una franja de sustancia cortical. Una franja que se envuelve como un anillo alrededor de todo el cuerpo calloso y se constituye en el sistema límbico. Esta estructura regula las funciones de todo el resto de las estructuras vegetativas, pero sobre todo regula la hipotálamo. Esta estructura está relacionada con algo que muchas veces se constituye en el motor de nuestra conducta, nuestras emociones. Esa parte de la corteza es nuestro cerebro emocional. Lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que nos trae bien, lo que nos trae mal, lo que nos hace sufrir, está representado allá. Y trabaja ya no es solamente en función instintiva, el hipotálamo hace funcionar al organismo en función de sus instintos, pero esta corteza nos hace funcionar en relación a nuestras. Todos, cuando estamos tranquilos, emocionalmente neutros, tenemos una conducta muy razonada, buscamos siempre lo que más sea conveniente, lo más práctico, lo más fácil, lo que sea. Pero si alguien nos hace renegar y nos enojamos, ahí cambia nuestra conducta. Podemos actuar en función de ese el enojo. Podemos perder el control y agredir a una persona, arrestar, hacer cualquier barbaridad que va a aparecer después en la prensa como noticia. Entonces, como no queremos que eso ocurra, la corteza
dorsolateral, y gran parte de la corteza basal controla al sistema límbico. Entonces nuestra corteza controla a nuestras emociones. El razonamiento controla las emociones. Pero fíjense que ese es un juego antagónico entre la intensidad de las emociones y el grado de maduración de la corteza cerebral. En un niño, en un adolescente, la corteza cerebral no está completamente madura, no funciona a todo nivel, a toda su capacidad, y entonces las emociones pueden primar. Por eso es que la conducta de los adolescentes a veces es muy emocional, bastante errática, pero conforme van creciendo, conforme se van haciendo adultos, pues empiezan las funciones corticales a controlar estas funciones emocionales. Eso se consigue, pero no en todos. Hay gente que a los 40 años sigue siendo un adolescente, vive la vida y la pasa bomba. Habitualmente no termina muy bien. Bien, todas estas estructuras forman parte de una de las tres divisiones funcionales de Luria. Luria divide a nuestro cerebro en tres grandes unidades. La porción que está por detrás de la estructura central, parietal, temporal, occipital, la relaciona con las sensaciones. Sensaciones somestésicas, sensaciones auditivas, sensaciones visuales. Entonces esa es una división. La llamaremos la división sensorial. Otra que está localizada en la corteza del lóbulo frontal es la división motora, la que va a manejar nuestra conducta consciente. Y en la parte medial está esta división de orientación, así se llama al conjunto de estas estructuras y algunas más que están localizadas sobre todo en el tronco cerebral, que se encargan de nuestro estado de vigilia, de las funciones vegetativas corporales y de ¿qué más se encarga? Vigilia, sueño, etc. Sí, ahí está la cosa. Entonces el sistema vegetativo, la porción central del sistema vegetativo está dispersa a lo largo de todas estas estructuras que se van a organizar como en la división motora habíamos visto, en control según grado de evolución. Por un lado, las estructuras más inferiores, medulares, son controladas por las estructuras del tronco y todas ellas controladas por, en este caso, el hipotálamo, con la influencia del sistema límbico. En el cuarto nivel, que representa lo que habíamos mostrado en la organización motora, los niveles de organización jerárquica de la motricidad. Aquí hay también niveles de organización jerárquica de las funciones vegetativas. ¿Okay? Hay un parangón, lo que nos facilita mucho el comprender el funcionamiento de esta división. Como hemos dicho, no hay solamente esta porción central, hay obviamente una porción periférica. La porción periférica, probablemente más conozcamos en anatomía. Ahora bien, esta porción periférica, a diferencia de lo que es el sistema motor, está constituido no por una neurona periférica, sino por dos neuronas periféricas. Es una cadena de dos neuronas. Sorprendente, llama. Es un motor que nosotros consideramos más importante en todo lo que es movimientos. Acá es superado. No es una neurona, son dos neuronas. Estas dos neuronas se llaman neuronas del sistema autónomo. Se llaman las neuronas autónomas o neuronas vegetativas efectoras. El cuerpo de la segunda neurona, bueno, el cuerpo de la primera neurona está localizado dentro de las estructuras
de la médula espinal o del tronco cerebral, y de allá salen las fibras axonales que van a dirigirse hacia la sinapsis que tiene con la segunda neurona. Habitualmente la sinapsis y el cuerpo de la segunda neurona está localizada en un ganglio. Y ahí tenemos los ganglios vegetativos. Una cadena ganglionar que se va a veces extender continuamente, a veces extender discontinuamente en todo nuestro cuerpo. Vamos a encontrar ganglios en la cabeza, vamos a encontrar ganglios en el tronco, vamos a encontrar en el tronco del tórax, en las vísceras abdominales, en las vísceras pélvicas. Vamos a encontrar ganglios a todos lados y de estos ganglios van a salir fibras axonales, la segunda fibra axonal, que son las que van a dirigirse al órgano o al tejido blanco. ¿Cuáles son los tejidos blancos del sistema vegetativo? No son muchos. Estamos hablando de lo que es la musculatura lisa. Todos los músculos lisos que tenemos van a ser inervados por fibras del sistema vegetativo. Está también conformado por las células glandulares. Las glándulas son inervadas por estas fibras del sistema vegetativo. Y además de estos, ¿qué más? El músculo cardíaco. Una variedad de músculo estriado que forma un sinsitio, que no es una estructura independiente, sino todas las fibras que están funcionando al unísono, porque están todas interrelacionadas entre sí. Entonces, tres tipos de tejidos o células del destino: musculatura lisa, tejido glandular y músculo cardíaco. A esto es a lo que se dedica la inervación del sistema nervioso vegetativo. Como tenemos dos neuronas en una cadena, pues para terminología, la neurona que está localizada en el sistema nervioso central, en el encéfalo, cualquiera sea su nivel, la vamos a llamar neurona preganglionar, antes del cambio, mientras que a las fibras que salen de la segunda neurona llamada neurona postganglionar las vamos a llamar fibras postganglionares. ¿Ok? Entonces, neurona preganglionar localizada en el encéfalo con sus fibras preganglionares, y el ganglio y las fibras que salen de él, las fibras postganglionares. ¿Estamos? ¿Está fácil? Ok, ¿cómo funciona el sistema, la división periférica del sistema nervioso vegetativo? Funciona exactamente igual, está configurada exactamente igual que la porción motora de los sistemas somáticos. Ustedes recuerdan en función de qué va trabajar el sistema somático. Tenemos un receptor, habitualmente periférico para el sistema somático, que manda una vía que vamos a llamar la vía aferente hacia algún nivel de nuestro encéfalo, médula espinal específicamente, una sinapsis que conecta con la neurona motora, y una vía eferente que va a terminar en el músculo estriado, que es el que se va a contraer habitualmente como respuesta al estímulo del receptor, ¿cierto? Es el circuito nervioso. El sistema nervioso vegetativo funciona exactamente igual. Tienen receptores, pero ya no tanto periféricos como también centrales, porque receptores periféricos y centrales, a la vez viscerales, mandan información hacia las neuronas preganglionares del sistema vegetativo, hacen sinapsis con ellas y sale la información de retorno hacia la cadena de esas dos neuronas para tener una actividad sobre estos tejidos receptores, que a diferencia del sistema somático que tiene uno solo, el músculo estriado, aquí hay tres
tres variedades. Músculo liso, músculo muscular y músculo cardíaco. Ahora bien, ¿cuál es más simple y cuál es más complejo en su funcionamiento? Eso lo dejo a ustedes. Vamos a elegir democráticamente aquí. ¿Cuál creen ustedes que sea más simple comparando el sistema motor somático, es decir, músculo estriado, contra el sistema eferente visceral, con dos células, una cadena de dos células? ¿Cuál piensas tú que sea? El sistema motor, los dos sistemas motor. ¿El sistema motor somático o el sistema motor vegetativo? El sistema motor somático es más complejo. ¿Sí? Entonces, la pregunta era: ¿cuál de los dos es más complejo? El vegetativo. ¿Qué opina? El vegetativo. Vamos a hacer una vez más nuestras elecciones democráticas. Los que piensan que es el sistema vegetativo el más complejo, levanten la mano. Miércoles, infinita mayoría. Ya, listo. Ya tenemos alcalde. Evidentemente, ustedes tienen razón, es el sistema vegetativo el más complejo. ¿Por qué? Porque al existir una sinapsis intermedia, esta sinapsis intermedia, la respuesta a un estímulo central puede variar. Mientras en el sistema somático, la respuesta a un estímulo central en la motoneurona siempre va a ser la misma, un sistema fijo. Este otro, por tener esta sinapsis, es un sistema variable. Es un sistema que puede activar o inactivar a su efector, al tejido muscular liso, glandular o cardíaco. Entonces, la respuesta del sistema vegetativo es variable por la existencia de esta sinapsis. Ahora bien, para terminar de complicar la estructura de la organización del sistema vegetativo, las fibras sensoriales normalmente vienen a la neurona central y de ahí la vía eferente. En el sistema vegetativo también ocurre eso, tenemos los receptores dispuestos en la parte somática como en la parte visceral que llegan a la neurona central y de ahí sale la respuesta. Pero también pueden venir a atravesar sin ninguna sinapsis esto y terminar sobre la neurona postganglionar, o sea, inervar y estimular directamente a las neuronas postganglionares. Fíjense, esto que sería un circuito de reflejo corto, le introduce un extra de variabilidad en las respuestas del sistema vegetativo. Es necesario porque ustedes han visto las funciones que tiene, tantas funciones, pues tiene que haber gran cantidad de diversidad de respuestas en función del requerimiento. Es que en el sistema motor somático lo único que hay que hacer es controlar, contraer o relajar al músculo, al ejecutar. ¿Ok? ¿Estamos? Como todos ustedes saben, el sistema nervioso vegetativo está constituido por dos subsistemas que trabajan aparentemente antagónicos. El sistema simpático por un lado y el sistema parasimpático por otro lado. Se cree y se acepta que las funciones, gran cantidad de las funciones de estos dos subsistemas son antagónicas, mientras el uno estimula un órgano, una luz de un tejido, el otro inhibe al mismo órgano. Esto es verdad, como les decía, pero no es la verdad absoluta. Aquí tenemos un esquema que resume mucho de lo que hace el sistema parasimpático, en este caso representado en el lado derecho de la imagen, y el sistema simpático representado al otro lado de la imagen. Fíjense que todos
van a terminar inervando a todas nuestras vísceras, tanto craneanas, cervicales, torácicas, abdominales, pélvicas. Y aquí no están representadas la inervación que se hace de las estructuras somáticas. Oh, novedoso, las estructuras somáticas tienen inervación vegetativa. ¿Habrá fibras vegetativas en nuestras extremidades? ¿Qué opinan? No, ¿ves? ¿Sí o no? Están pensando, escuchando su cerebro. Sí, dime. Tal vez las glándulas sudoríparas están en la piel, sí. Cierto, podría ser. Pero todo eso. ¿Los músculos erectores del vello? Los músculos erectores de los pelos del cuerpo. Sí. ¿Algo más? Los vasos sanguíneos que están inervando a todas nuestras estructuras periféricas. ¿Alguien que está haciendo espera que quitarte el bozal para que se entienda. Quítatelo. Ahora sí, habla. Sí, ¿por qué no? Es una secreción glandular, ¿no es cierto? Es controlada por el sistema nervioso vegetativo. Tú mismo. Sí, eso. Claro. Músculo liso de los vasos sanguíneos. Y músculo liso, por ejemplo, de los erectores del pelo. De una célula de una gran cantidad de fibras muy epiteliales que tenemos insertas en determinados lugares de nuestro cuerpo. Evidentemente, hay una división somática del sistema nervioso vegetativo que no está representada ni en este ni en ninguna otra gráfica que yo haya revisado. Por lo tanto, se las estoy pasando a viva voz. ¿Estamos? Vean ustedes que entonces este sistema se extiende prácticamente por todo nuestro organismo. En todas partes encontramos fibras vegetativas, ya sean simpáticas, ya sean parasimpáticas. ¿Está claro? Ya, si ustedes lo creen, así será. Empecemos a hablar de uno de estos, es el sistema parasimpático. Tenemos pocos minutos para hablar del sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el más simple de los dos sistemas. Tiene dos divisiones, una craneal, que está localizada en el tronco cerebral, y una sacra, que está localizada entre los niveles sacro 2, sacro 3 y sacro 4. Entonces, en conjunto se llama el sistema cráneo-sacro, pero vamos a diferenciarlos. El craneal está representado por 4 pares craneales. ¿Cuáles son? El 7 par, el 7º par, el 9º par y el 10º par. Ahí están los 4. La división sacra está representada por... Sí, pero las fibras que salen de ellos, porque estamos hablando de las fibras. No. Ahí no han llegado, Los nervios pélvicos, creo que en algún lado vamos a tener eso. Nervios esplástico-pélvicos. Ahí está una red de fibras que están naciendo de esos 3 niveles que se entrecruzan entre sí y van a inervar las estructuras del ¿qué se llama? De la zona del perineo, es el tórax, abdomen, pelvis, las estructuras pelvianas, básicamente porción distal del colon en realidad, sobre todo su porción distal, después vejiga y después órganos sexuales, órganos genitales. Pero bueno, volvamos a donde estábamos. Estos pares craneanos que tienen fibras vegetativas, porque no son solamente vegetativos, estos están recibiendo fibras localizadas en el tronco cerebral, en estructuras nucleares que de arriba hacia abajo los vamos a conocer como, primero, núcleo de
Edinger, después ya van a revisar ustedes en su práctica, envía fibras que se van a integrar en el tercer paso. Y a través de esas fibras van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar. El ganglio ciliar va a mandar fibras postganglionares, va a terminar en dos estructuras del globo ocular. El músculo constrictor de la pupila, el esfínter pupilar, y en el órgano va a controlar al músculo ciliar. Cuerpo ciliar, ¿no? Salgamos de todo, es que usted con la duda de dónde termina. Sí, cuerpo ciliar. A través de eso controla la abertura pupilar. Cuando se activa el sistema parasimpático, la pupila se reduce, y cuando se activa la otra división que está yendo al cuerpo ciliar, la curvatura del cristalino se altera. Se suelta, el cristalino adopta una posición más curva y se acomoda la visión a los objetos localizados cerca. Entonces sirve para esas dos funciones. Otra estructura nuclear que vamos a encontrar en el tronco es el núcleo salival superior, que va a enviar fibras que abandonan el encéfalo a través del séptimo par y van a inervar a las varias estructuras de la cabeza. Por un lado van a hacer sinapsis en lo que es el ganglio esferopalatino o pterigopalatino, que va a enviar fibras postganglionares hacia la glándula lagrimal y a las estructuras localizadas, en la mucosa nasal, en la laringe y en la faringe. Y por otro lado, la otra división del sistema del séptimo par, a través de la cuerda del tímpano, se va a dirigir a otra estructura ganglionar llamada ganglio submaxilar, que va a inervar básicamente las glándulas salivales, sublinguales y estamos perdidos, muchachos. Submandibulares y sublinguales. Y ahí la vamos a parar la cosa porque nos estamos adelantando mucho y no vamos a terminar bien. Corten, pongan la rayita, continuará. ¿Listo? Ahora, papelitos, por favor, ya saben. Ayer, transcribiendo los papelitos que ustedes me han entregado, he encontrado dos nombres de personas que no están en nuestra lista general. Me ha sorprendido porque se supone que todos los alumnos inscritos en esta cátedra están en esa lista general y esos dos nombres no están en esta lista. Me preguntaba que la cátedra de que no ha recibido a nadie, y entonces la pregunta que les hago a ustedes: ¿qué pasó? Se inventaron nombres, están viniendo de otras cátedras. ¿Cuál es la razón de que hayan dos personas que no están en nuestra lista general y están asistiendo a esta clase? Lo cual todavía se les agradecido, por supuesto, pero se llama ¿alguna idea? ¿Alguien me puede dar razón? Tengo los nombres de esas personas aquí. Sí. Ayer una compañera me dijo que estaba reemplazando su
Excelente, eso nos explica de uno. ¿Y el otro? Porque es un varón. ¿Alguien sabe algo? Vamos, denme el tip. ¿Nada? Un anónimo. No, entonces un fantasma en realidad. ¿Ya lo tienen? Ya. Pasen todos al centro, por favor. Compañeros del pasillo, reciban esas hojitas. No se las guarden, no sean crueles. Ya. Va uno.